Desde que tengo memoria, siempre me gustó soñar despierta. Imaginaba cómo sería escaparse a un lugar mágico, solitario, inexplorado. Tal vez por eso, cuando era niña, quería ser astronauta. Mi relación con el mundo era difícil. Sentía que me faltaba espacio. Yo quería navegar entre las estrellas y sentirme libre. Hasta que un día descubrí que había otras formas de escapar. Crear es como plantar un árbol. La imaginación es la tierra fértil donde surgen las semillas de lo inexplorado. Y con ellas puedes hacer magia. Una idea es como un árbol. O una planta. No siempre tienen que crecer tanto. Y como todo árbol, tus ideas necesitan tiempo para germinar bien, crecer, expandir sus ramas y darte frutos que originen nuevas semillas. Entonces, lo que partió como un pasatiempo divertido se puede transformar en tu vida entera. De pronto eres un creador de bosques en la tierra de la imaginación. No es lo mismo plantar un árbol que crear un bosque. Comienza sembrando algo que te gusta, algo de lo que te sientes orgulloso. Lo regaste, lo podaste, cosechaste sus frutos. Pero lo cierto es que no todos los árboles crecen firmes y saludables. Por eso, crear es como plantar un árbol. Debes aprender a lidiar con la frustración de verlo marchitarse, de verlo crecer torcido, de que a veces haya insectos o animales que empiecen a comérselo, de que no sea tan bonito como los árboles de otros creadores más experimentados que tú. Puede que un día ese árbol se transforme en un bosque enorme e incontrolable, y sentirás miedo de cruzarlo sola. Las espinas acechan, los monstruos cobran vida en la oscuridad. Te sientes amenazada por tu propia creación. Tendrás la tentación de prenderle fuego. O tal vez solo te rindas y des media vuelta para abandonar ese pequeño bosque que intentaste sembrar, para volver a tu lugar seguro. Demasiada aventura por ahora, pensarás. Algunos se sentirán tan frustrados por su fracaso que se convertirán en odiosos leñadores y tratarán de destruir los bosques de los demás. Los leñadores no soportan que otros tengan esos árboles bonitos que ellos no consiguieron mantener sanos. Por otra parte, los más sabios y pacientes se volverán amables jardineros y arboristas que dedicarán parte de su tiempo a enseñar a los menos experimentados que está bien fertilizar, podar y conocer tus propios límites. No tengas miedo de sembrar tus árboles. Atrévete a cruzar tu bosque y descubre lo lejos que puedes llegar. Incluso si los caminos a veces se vuelven tortuosos y empinados. Esa pequeña idea, ese pequeño árbol, aún puede crecer un poco más, hasta volverse parte de ti. Esta reflexión que comparto con ustedes nació de un pequeño cómic que hice hace un par de años llamado Plantar un bosque. Lo dibujé y escribí en una sola noche cuando me sentía especialmente frustrada conmigo misma y las historias que escribía en ese momento. Fue una de mis peores crisis creativas. Me sentía profundamente abrumada por mi propia obra. La novela, que se llama No cruces el bosque, cuenta la historia de un niño llamado Gaspar. Aunque puede parecer una trama de fantasía normal en un primer inicio, en el libro el bosque representa todos los miedos internos del protagonista. Es un sitio enorme, peligroso, lleno de cosas por descubrir. Y así es como siento yo el proceso creativo. Pero lo que partió como algo maravilloso que me divertía mucho, de pronto se transformó en un proyecto enorme, mucho más grande de lo que yo había planeado en un inicio. Llegaban cada vez más lectores y gente que se enganchaba con la historia, porque yo empecé a publicar la historia en internet y nunca esperé que a la gente le gustara tanto. Y fue en ese momento cuando surgieron los miedos y las inseguridades, porque sentía que estaba creando algo que me quedaba demasiado grande. Yo sentía que lo que escribía era basura y no podía entender por qué tanta gente me decía lo contrario. Me sentía como una impostora, como si en cualquier momento me fueran a quitar la máscara. Escribir esa historia de fantasía tal vez es demasiado para mí, no soy Tolkien, eso era lo que yo pensaba, no soy Úrsula K. Le Guin. Y me angustiaba que tanta gente amara el libro cuando yo lo veía lleno de fallos. Fue entonces cuando pensé, ¿por qué hago esto? Mentiría si dijera que escribo y dibujo solo para mí. Sería una falsa si dijera eso. Si así fuera, no compartiría lo que hago con los demás.
La verdad es que quiero ser leída, quiero enseñar lo que puedo hacer. Pero en ese entonces mis obras empezaron a volverse como bosques espinosos. Me comparaba con otros, no sentía estar a la altura de lo que había planificado hacer. Constantemente miraba el trabajo de otros autores y artistas que me gustaban y pensaba como, nunca podría llegar a hacer algo así, o sea, estoy perdiendo el tiempo, no tiene sentido lo que hago, y así, era un horrible círculo vicioso de donde la baja autoestima me estaba comiendo la cabeza. Y eso afectó mi obra, porque al tener esos pensamientos me volví más perfeccionista, y el perfeccionismo llevado a un extremo nocivo y tóxico puede arruinar la calidad de tu obra. Es una cosa bastante curiosa que le pasa a muchos creadores, y creo que más de uno que me esté escuchando, que me esté viendo ahora, se puede identificar con eso. Yo en ese momento solo quería quemarlo todo y olvidarme de que quería ser un artista. En momentos como estos solo puedes convertir tus miedos en arte, susurró una voz. Y esa frase era una frase de un personaje de ese libro, y es muy curioso que la frase de un personaje que yo inventé resonara en mí después y me diera consuelo. Entonces fue cuando recordé por qué dibujo y por qué escribo. Y la respuesta fue tan simple que me parece maravillosa. Porque es como hacer magia. Porque es divertido. Así de simple. Es divertido. Y lo divertido se vuelve mágico cuando dejas de presionarte tanto por hacer algo perfecto, por hacer una obra maestra. Simplemente había que disfrutarlo y ya. Y fue hermoso darme cuenta de que cuando ves que solo te ahogas en un vaso con agua, no es difícil analizar todo en perspectiva. El bosque ya no parecía tan enorme y peligroso cuando sabes cuándo detenerte. Cuando admites tus limitaciones del momento, te sientas en un tronco que es familiar para ti y dejas de plantar árboles para solo respirar la brisa de lo que ya creaste, de lo que ya conseguiste. Tal vez mi arte no sea perfecto, pero es mío. Y es mejor un bosque pequeño que un trozo de tierra donde no hay nada, salvo charcos en los que ves el reflejo de las cosas que te gustaría hacer o hacer, pero no te atreves por miedo a fallar. Yo no quería ser una creadora de espejismos, yo quería crear algo sólido. A veces aún siento que los dibujos que hago y las historias que escribo me quedan grandes, que son mediocres, que no estaré a la altura de mis expectativas, pero lo que me hace feliz, chicos, no es el resultado, es lo que descubrí. Lo que me hace feliz es el proceso, porque en ese proceso no hay nadie salvo yo y mi cabeza, solo yo y mi bosque de palabras. Ahí es cuando surge la magia. Por eso creo que mi cabeza es un enorme bosque donde a veces acechan lobos entre las sombras. Pero una vez superado el síndrome de Caperucita Roja, ese obstáculo llamado ansiedad y síndrome del impostor, todo se vuelve de una enriquecedora placidez. Y comparto estas viñetas y las dedico a todos los que aman escribir, componer música, dibujar, pintar, esculpir, bailar, desarrollar videojuegos, actuar, construir maquetas, diseñar ropa, etc. A todos esos creativos sembradores de bosques que hacen que este mundo sea más respirable y más bonito. Recuerden que el arte es una forma de magia, es el oxígeno del alma. Y por eso no tienes que ser un genio para ser un artista genial. Y para finalizar, les quiero comentar que este ha sido el video más difícil de hacer en mi canal, al que más tiempo le dediqué. Cada pequeña animación me tomó entre 1 hora y 2 horas. Así que les agradecería muchísimo si pudieran compartirlo, sobre todo a personas que ustedes sientan que les pueda interesar este mensaje. Y también aprovecho de agradecerles a todos los que están llegando al canal y especialmente a los miembros, tanto a los antiguos como a los nuevos. Aquí están los miembros del canal y un abrazo gigante a Pururu, Hernán Rojas, Gabriel García, Sara Balboa, Ángel Ibarra, Minarum, Toki, Nacho Massa, Alex Nakano, El Hoja de Plátano, Splatted Warrior, Bel Rey, Máximo Cosetti, Arextis, Joaquín Monrocle, Daniela Caneiro Mesa, Crispos, Katsup, Lilieta, Mr. Goose y un abrazo gigante en especial a Camilo Reviews y a Minaya, quienes llevan bastantes meses como miembros del canal. Y también quiero mencionar a El Traje con Voz, que en el anterior directo
estuvo donando también suscripciones para este canal, así que Traje, si me estás escuchando, muchísimas gracias. Y bueno chicos, esto sería todo por hoy, espero que hayan disfrutado este video y hasta pronto.